Soy la doctora Brenda Guerrero y bueno, sean bienvenidos a este tema, a esta clase llamada Bases Biológicas de la Conducta. Sí, espero que se encuentren todos muy bien el día de hoy. Y bueno, en esta pequeña clase, en esta pequeña sesión, vamos a hablar un poco acerca de qué son las bases biológicas de la conducta, cómo se generan, de qué se componen, porque bueno, a pesar de que es un tema muy amplio, lo vamos a ir desglosando poco a poco. Sí, por favor les pido que con toda confianza, si va surgiendo alguna duda, estoy totalmente a sus órdenes. ¿Sí? Y bueno, preparé esta presentación para tratar de que quede un poco más claro este tema. Sí, que a pesar de que a veces lo tenemos muy estigmatizado, de complicado, pues la verdad es un tema muy bonito y sabiéndolo tomarle el tiempo necesario para estudiarlo, pues vamos a ver o entre lo importante y lo significativo que tiene que ver con la carrera de psicología, ¿sí? De estas ciencias del comportamiento, pero también lo bonito que es, ¿no? De estudiar también esta parte fisiológica o biológica. ¿Sí? Y bueno, vamos a comenzar. Y precisamente como les comentaba hace un momento, el objetivo del día de hoy es que ustedes conozcan y se familiaricen con las diversas partes del cuerpo que contribuyen al desarrollo de la conducta del ser humano. Sí, que entre estas precisamente se compone de lo que es el cerebro, las neuronas, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Poco a poco vamos a ir viendo de qué se trata cada una de estas. Y bueno, como les decía hace un momento, ¿sí? Lo que es el cerebro precisamente se compone de lo que es el núcleo central, el sistema límbico y lo que son los hemisferios, que poco a poco y más adelante vamos a ir definiendo cada una de estas. Y yo lo que quiero ahorita es que aterricen un poquito cómo se compone y de estas cuatro partes que se componen las bases biológicas, cuáles son estas subpartes, ¿no? Esta subclasificación. Por otro lado está también el sistema nervioso, que precisamente se divide en lo que es el sistema nervioso central y el periférico, ¿sí? Y por otro lado está el sistema endocrino, que se compone de sustancias químicas y las glándulas. Y por último están las neuronas, que es ahorita lo que vamos a ver, cuáles son los tipos de neurona que hay, cómo se clasifican, cuáles son sus funciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, precisamente dos principios muy importantes en este tema de lo que es la conducta como tal, los sistemas biológicos en la conducta. Vamos a ver que la psicobiología precisamente es una rama que estudia estas bases biológicas del comportamiento y cómo se une a la neurociencia, es decir, dónde está la relación entre la parte psicológica y la parte biológica, o dónde podemos encontrar la parte biológica de los procesos psicológicos que podemos presentar o que puede llegar a presentar las personas, ¿sí? Es decir, cuando una persona, por ejemplo, es diagnosticada con depresión, con ansiedad, con esquizofrenia, ¿sí? Con epilepsia, con alguna otra situación psicológica, también es pertinente la realización de estudios médicos para ver qué tanto tiene inferencia o qué tanto está relacionado a la parte biológica o es meramente psicológica, porque ahí depende muchos factores, hasta la parte de la farmacología, el tipo de terapia o tratamiento que se le va a dar. Entonces sí es importante tener muy bien ubicado si es más de la parte psicológica, biológica o de ambas, ¿sí? Y bueno, como les decía hace un momento, precisamente ahorita en lo que nos vamos a enfocar básicamente es en lo que es la neurona. Sí, y precisamente la neurona son las células precisamente individuales que conforman las unidades más pequeñas de nuestro sistema nervioso. Sí, y más o menos se estima que el ser humano puede llegar a tener hasta 100,000 millones de neuronas. Depende mucho de la estimulación que se le dé, sí, a la parte de cerebral, de los procesos cognitivos, pero también tiene que ver de los factores de lo que es de prevención y de riesgo, ¿no? Factores protectores y riesgo. Es decir, si yo tengo una vida donde duermo poco, tengo una vida pues de alimentación muy con muchos tóxicos, muchos químicos, o no como bien, o me traspaso mucho, o consumo sustancias tóxicas también, como alcohol, marihuana o alguna otra droga, pues cada vez se van a ir muriendo más y más neuronas, ¿sí? Entonces, precisamente una de sus características es esa, ¿no? Que ya no se reproducen,
¿sí? Como algunas otras células. O sea, las neuronas se mueren y ya no se reproducen. Hay muchos estudios donde nos habla que se ha comprobado que se vuelven a hacer, se pueden volver a conectar los axiomas, ¿no? Y se pueden volver a dar como estas conexiones eléctricas. Sin embargo, la neurona como tal no se regenera, entonces hay que tener mucho cuidado con el estilo de vida que podemos tener. Y otra característica también es que varían mucho en su forma y en su tamaño. Y la principal función como tal de la neurona pues es precisamente recibir y mandar información entre los órganos internos y externos y entre el sistema nervioso central. Entonces, si se fijan, las neuronas o el sistema nervioso en la parte del cerebro es donde se forman todos los procesos. Luego a veces cuando decimos, híjole, es que estoy muy triste, me duele el corazón, no es que te duele el corazón, sino que de alguna manera sentimos el impulso ahí porque es mandado del cerebro, ¿sí? Entonces, precisamente en donde están las neuronas o el sistema nervioso central es donde se generan pues estos principales procesos de la sensopercepción, por ejemplo, la percepción como tal, el dolor, el placer, los aromas, todo es generado a partir del sistema nervioso central. Sí, entonces, bueno, como les decía, es importante tener como este cuidado porque hasta un ataque epiléptico, a la hora de tener un ataque, también se mueren muchas neuronas. A la hora que nos desmayamos, también se pierden neuronas o un accidente de igual manera. ¿Sí? Entonces, bueno, precisamente siguiendo un poquito a lo que es la composición de la neurona, pues vamos a ver que está las dendritas, perdón, que precisamente son como fibras cortas que se ramifican pues a partir de lo que es el cuerpo celular y que precisamente van a recoger o capturar los mensajes del exterior. El axón, como aquí lo vemos en la imagen, pues es una fibra larga que se extiende a partir del cuerpo celular y es la que transmite precisamente los mensajes tanto de salida a las neuronas vecinas como a un músculo o a una glándula, es decir, a todos lados. Y el nervio o el tracto como tal, que es precisamente el grupo de axones, ¿sí? que unidos precisamente se encuentran como una simulación como alambres en un cable eléctrico, ¿sí? Con muchas ramificaciones como tal. Y el soma o núcleo, que precisamente es la parte pues más importante y básica de lo que es la neurona como tal. Y bueno, pasando a un poquito a las clases de neuronas, pues vamos a ver que están estas 4 diferentes neuronas donde están lo que son las neuronas sensoriales o las aferentes, que precisamente son las que transmiten mensajes de los órganos sensoriales, como su palabra lo dice, de los sentidos a la médula espinal o a los músculos, o en su efecto a lo que es el encéfalo. Sí, luego están las neuronas motoras o eferentes, que precisamente son las que llevan mensajes de la médula espinal o del encéfalo a los músculos y glándulas. Luego, por otro lado, está lo que son las interneuronas, que son las neuronas precisamente que transmiten información de una neurona a otra. Y está como en otra clasificación, se pudiera decir, lo que son las células gliales, que estas son precisamente las que mantienen a las neuronas en su lugar como tal. Les proporcionan alimento y eliminan pues precisamente lo que el desecho, lo que les hace daño, impidiendo precisamente que todas estas sustancias nocivas que acabamos de nombrar hace un momento pues pasen del torrente sanguíneo, que pasen al cerebro o al encéfalo, formando lo que es la vaina de mielina que aísla y protege a las neuronas. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque las neuronas desempeñan un papel muy significativo, por ejemplo, en lo que es el aprendizaje, en lo que es en la memoria. Por eso, cuando a veces tenemos un accidente y nos pegamos en la cabeza y se ve afectada las células gliales, tenemos problemas en la memoria para recordar, para retener información, porque se afectan estas células. ¿Sí? Y pues, por lo tanto, la respuesta del encéfalo como tal a las nuevas experiencias, ¿sí? Entonces, bueno, por el momento sería todo, ¿sí? Les agradezco mucho su disposición, su tiempo. Esta es la bibliografía que se utilizó para esta pequeña presentación y bueno, les agradezco mucho y les deseo que tengan una excelente tarde. Muchas gracias y saludos a todos.